a través de la plataforma Zoom y el canal de la USR Pacífico de YouTube. Estamos en la segunda jornada de la Cátedra Internacional Historia de la Masonería, Latinoamérica y Caribe, José Antonio Ferrer Benítez. En primer lugar, quiero agradecer la anfitrionía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes a través de su Departamento de Historia, también del Centro de Idiomas, ya que en este momento la gente que nos acompaña de manera presencial está en el aula isóptica precisamente del Departamento de Idiomas. Agradezco, por supuesto, el apoyo en la organización y en la participación con su profesorado a la Universidad de Costa Rica y, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, a través de sus posgrados de Historia, de su programa de maestría y doctorado en Historia, sede de esta Cátedra Internacional. Bien, en esta segunda jornada tenemos en primera parte, es la conferencia a cargo del catedrático de la Universidad de Costa Rica, Francisco Rodríguez Cascante. Voy a proceder a dar lectura a su síntesis curricular. Francisco Rodríguez Cascante es catedrático de la Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente desde el año 2005. Es bachiller en la enseñanza del castellano y la literatura, licenciado en Filología Española y máster en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Costa Rica. Se doctoró en Literatura en la Universidad de Montreal, Canadá, en 2002. Ha sido profesor en las maestrías en Literatura Latinoamericana y en Enseñanza del Castellano y en la Literatura de la Universidad de Costa Rica, así como la maestría en Estudios de Cultura Centroamericana y en los doctorados de Pensamiento Latinoamericano y Artes y Letras en América Central en la Universidad Nacional. Ha sido subdirector del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas, coordinador de investigación y director en 2 ocasiones de la sede de Occidente. También ha dirigido la maestría en Enseñanza del Castellano y la Literatura de la sede de Occidente. Durante 3 periodos fue miembro de la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica y en 2007 ganó el premio de estímulo a la investigación en la Universidad de Costa Rica y en 2017 el premio de la Academia Costarricense de la Lengua. Sus áreas de especialización son la literatura costarricense y la centroamericana. Su reciente investigación se ha orientado al campo de los estudios literarios regionales y a las relaciones entre literatura, orientalismo y esoterismo. Sus últimos libros, ambos publicados por la Editorial de la Universidad de Costa Rica, son Obra literaria de Corina Rodríguez López, 2018, e Historia de la literatura ramanense desde los orígenes hasta el postmoderno. Demos pues, en esta segunda jornada de la Cátedra Internacional José Antonio Ferrer Benítez, al doctor Francisco Rodríguez Cascante. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores de esta actividad por haberme invitado a este espacio para hablar de un tema que me ha interesado mucho en los últimos años y que tiene que ver con literatura costarricense específicamente. Y dentro de esa literatura, la obra de un escritor de principios del siglo XX, que es una figura realmente poco conocida en la historia de la literatura centroamericana, pero que tiene una
forma de escribir sumamente interesante en este sistema de relaciones entre literatura y esoterismos. Yo quisiera hablar un rato de esta tarde de esa relación que existe entre la literatura de Rafael Estrada y la constitución de un marco intelectual, un marco de producción intelectual que se dio en el área centroamericana a principios del siglo XX, que tiene que ver con esa relación entre literatura y esoterismo. Y en el caso específico de Rafael Estrada, esa relación es bien interesante porque tiene que ver con un proceso de transición entre diferentes códigos literarios, diferentes códigos estéticos. Básicamente tiene que ver con esa relación entre vanguardia, eh, poética y esoterismo. Y a eso es justamente a lo que me voy a dedicar en los siguientes minutos. Quisiera decir también que la vida de este autor estuvo marcado por la tragedia. Ustedes ven allí, es una persona que vivió realmente poco, 32 años, y esta muere también de una forma muy trágica. Entonces no tuvo tiempo, no tuvo la suficiente vida para desarrollar su proyecto literario, su proyecto estético, de una mejor manera, con un poco más de posibilidades de comunicación. Entonces, estos elementos vuelven a la producción literaria de Rafael Estrada en una obra de amplio interés. Para nosotros, los que nos interesamos, los que nos dedicamos al área de los estudios literarios centroamericanos. El caso de Rafael Estrada es interesante también porque el autor tuvo una gran dificultad para acceder al reconocimiento institucional. Y esa dificultad se reflejaba incluso en la constante caricaturización de él como persona y también de él como intelectual, de él como literato y como poeta. Y este es un ejemplo de ellos, entre los muchos ejemplos que uno encuentra cuando se dedica a explorar esta tema. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vanguardia, inicio del siglo XX, Costa Rica. Esa ya es una situación bien problemática. Porque en Costa Rica, a diferencia, por ejemplo, en Nicaragua, la vanguardia ingresa muy tarde. Y eso es justamente lo que los colegas habían estudiado en relación con este movimiento literario y estético. Decir que en Costa Rica la vanguardia poética era una dimensión de 1940 en adelante y que no coincidía la literatura costarricense con los demás marcos de desarrollo literario que se estaban dando en América Latina y que se estaban dando también especialmente en nuestro vecino, país con el que colindamos al norte, con Nicaragua, en donde en los años 20 se dio un movimiento poético sumamente intenso y de amplias repercusiones a nivel latinoamericano. No pasaba eso en Costa Rica. Entonces ese es como un primer elemento importante en esta historia que les quiero contar hoy de Rafael Estrada, que termina de una manera así. Entonces, la vanguardia marca una afirmación de la poesía moderna frente a la tradición y a la tradición específicamente feminista y romántica de finales del siglo XIX y principios del XX, y era justamente lo que en nuestro país se consideraba literario. O sea, no se podía escribir si no se ajustaba a esos cánones de la métrica, de la rima, de una poesía sumamente estricta que tenía que cumplir con modelos de composición. Y justamente ahí es donde entra Rafael Estrada en la escena de nuestra historia literaria, participando justamente de una discusión acerca de la nueva literatura. Rafael Estrada apostó y escribió de una forma distinta, de una manera diferenciada de lo que en la Costa Rica de ese momento, de principios de los años 20, se pensaba que debía ser la literatura y específicamente la poesía.
Entonces, Rafael Estrada, por un lado, escribe literatura, pero escribe de una manera distinta a lo que escribían sus contemporáneos. Ese es un primer momento de crisis en esta historia. Rafael Estrada no coincide, no es visto como un autor serio. Por eso la caricatura, el montón de caricaturas que hablamos. Eso por un lado. Y por el otro, Rafael también discute, no solamente escribe, sino que discute qué es, cómo debe ser una escritura literaria a principios de siglo. Y entonces encontramos que ya hay todos motivos en la historia de Rafael Estrada para que comience a ser un escritor rechazado. Por un lado, escribe de una manera diferente y por otro entiende y discute con las personas que se dedicaban a la incipiente crítica literaria del país acerca de qué es la nueva literatura costarricense. Y entonces Estrada pone en crisis ese modelo tradicional heredado del castellano. Y eso lo convierte en un autor sumamente cuestionado y más allá de eso, un autor sumamente ridiculizado. Vamos al siguiente diapositiva. Esto lo lleva entonces a una situación sumamente compleja para él. En Costa Rica las editoriales eran incipientes a principios de los años 20, prácticamente había que pagarse. Y resulta que entonces Rafael Estrada se ocupa de publicar su primera obra, una obra poética que se llama Huellas, 1923. En 1923 publica Estrada un libro llamado Huellas, y ese libro fue como tirar una bomba, como abrir un campo minado en la intelectualidad costarricense, porque nadie entendió de qué se trataba ese libro. Ninguna de las personas que hacían crítica literaria, estaban crítica en los periódicos que se hacía en ese momento, reconocieron el libro de Rafael Estrada como una obra poética. Y entonces ahí encontramos, por ejemplo, la opinión del ministro de Educación de ese momento. Vean ustedes lo que dice. ¿Sí? O sea, no puedo creer que él no sepa de medidas de composición. Esa es la crítica. Vean que esa crítica se para a lo que decíamos antes. O sea, no se puede reconocer a Rafael Estrada porque no está dentro del canon de lo literario, lo que se debe escribir como literatura. ¿Sí? Entonces, y la literatura poética en ese momento era eso, era medir versos, escribir versos con rima, con métrica, siguiendo los modelos clásicos. Ministro de Educación, Napoleón Quesada hace esa crítica. Pero también, todavía más serio para la posición de Estrada en la historia literaria costarricense, es que el primer historiador de la literatura costarricense, llamado Aurelio Sotera, dice esas palabras fuertes sobre Estrada. Yo no le doy juicio sobre él, y le pido a usted su obra para juzgarlo, y usted no puede presentarme nada de él. Solo hay huellas en relación con el libro que acaba de publicar Estrada. Huellas a ratos, precisamente cuando no quiere ser un periodista, es que resulta mejor. Y aquí tenemos otra de las claves también para entender esa desaprobación de la obra de Rafael Estrada en nuestra literatura, y es este término de la relación de Estrada con el movimiento ultraísta y específicamente con la literatura de vanguardia. Rafael Estrada se relacionaba con autores. Eso, en ese periodo, reitero, era sumamente complejo, muy difícil para que la literatura de Estrada fuera percibida como una nueva literatura. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, Rafael Estrada propone una literatura diferente y resulta que la posición misma de Rafael Estrada es una posición en el medio literario costarricense muy compleja para él mismo, porque él era contemporáneo, por un lado, de las escuelas vanguardistas que se estaban desarrollando en América Latina, que eran muy experimentales, en toda esa tradición de la versificación, pero por otro lado, Rafael Estrada también estaba pensando en que él era un autor modernista. Recordemos que el modernismo en Centroamérica también es una escuela que se asume a finales del siglo XIX, pero también a principios del XX, también muy dictado en algunos países del siglo XX. Entonces, Rafael Estrada
considera que su obra es una obra modernista. Y eso no le permite distinguir claramente cuál es su posición en el campo cultural del país. Entonces, ven ustedes qué compleja que se vuelve la relación. Por un lado, es rechazado, tanto como poeta, como crítico, como teórico de la literatura, pero por el otro lado, él no tiene la suficiente distancia histórica para valorar en dónde está ubicada su obra poética. Y es que está ubicada en muchos lugares, por lo menos está ubicada en 3 lugares, y eso es justamente lo que vuelve la obra de Rafael Estrada compleja para el ámbito de los lectores de ese tiempo. Sí, en la Costa Rica en 1920 se confundía modernismo con vanguardia, y se llegó a considerar que el modernismo era un verdadero peligro para la literatura. Hay que ambigüedades del medio cultural costarricense de ese momento. Ese mismo señor que era ministro de Educación, Napoleón Pesana, le dice en otro momento a esta cita: usted era el modernista, y yo hace tiempo que predico contra esa literatura que llaman modernista y que nadie ha sabido definir, pues el término modernismo no corresponde a algo concreto, de caracteres precisos, de espíritu, de formas propios, inconfundibles, sino algo borroso, vago, equivocado. Entonces veamos es interesante. Una, ni siquiera se entiende en el país qué era la literatura modernista. Y por otro lado, menos aún se iba a entender cuáles eran esas exploraciones, esas relaciones que estaba estableciendo Rafael Estrada con la literatura de vanguardia. Vamos al siguiente. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la recepción? ¿Cuál es la lectura que se hace de la obra de Estrada? Una lectura absolutamente descalificadora. Y entonces empiezan a aparecer en los periódicos no reseñas sobre su libro Huellas, que acababa siendo recién publicado, sino que en ese tiempo se utilizaba mucho los pseudónimos. Alguien de nombre Penélope, en febrero de 1904, yo no sé lo que escribe sobre esta obra. No te comprenden los signados, sigue poeta escribiendo mal. ¿Para qué el ritmo? ¿Qué la mente? Deja a nosotros la línea. Toda tu familia, ¿qué tal? La ironía, ¿sí? La descalificación. Un poeta que escribe mal, un poeta que no sabe de métrica ni de ritmo, un poeta que no entiende de medida de versos. Ese es el Rafael Estrada que para la sociedad costarricense en ese momento era un autor realmente extraño. Y esa sensación de extrañamiento se vuelve todavía más complicada cuando examinamos que en realidad la literatura de Rafael Estrada va por un camino muy diferente. Y pasemos al siguiente. Hay algo en ese libro de Huellas que llama la atención, que tiene que ver con una palabra que tiene que ver con ese concepto de trascendencia. Y aquí vamos a empezar a observar justamente el vínculo de Rafael Estrada con el esoterismo. Resulta que hay un filósofo muy importante en Costa Rica a principios del siglo XX, filósofo más destacado del país, Moisés Vincenchi, y resulta que Moisés sigue algo en ese libro de Huellas. Y es algo que le llama muchísimo la atención, porque Vincenchi creía que la obra de Rafael Estrada no era tan rara, no era tan alejada de lo literario. Y entonces dice que lo que pasa es que no lo entienden porque en esa obra de Estrada hay un subjetivismo trascendente. Entonces dice, Sánchez y empieza a escribir artículos en el periódico defendiendo esta idea de que en realidad nadie entiende a Rafael Estrada porque nadie ha pensado, ha visto, ha estudiado que en realidad es el primer escritor de la literatura costarricense que se ocupa de la construcción de un subjetivismo trascendente, de un elemento que es más filosófico que otra cosa en la literatura.
Entonces le da mucha importancia a Rafael Estrada y empieza a defender. Pero es único en ese país. La mayoría piensan como este señor Pedro de la Cruz, que en ese mismo momento, estamos en febrero del 24, dice que mejor haría incendios antes de poner humo de trascendencias, porque está aconsejable, porque siga la senda de los grandes maestros, obediente, y de los grandes maestros, modernistas, o que busquen la prosa. Pues si exceptuamos el corte hecho para que no digan de los renglones, no otras cosas resultan subir. Entonces vemos es que nada logra ser tratando de defender una constitución filosófica de la poesía de Rafael Estrada, sino que sigue prevaleciendo ese criterio de que la literatura de Rafael Estrada no es literatura, por un hecho muy sencillo. Vean que ahí Pedro de la Cruz está diciendo es que en realidad la poesía tiene que Hay una ser con medidas, y Rafael no la hace. Y lo que pasa es que entonces Rafael Estrada incorpora elementos de la narrativa. ¿Sí? En Estrada tenemos uno de los primeros escritores costarricenses que escribe poesía alejándose de sus modelos métricos y aquí escribiendo de una manera bastante narrativa. Entonces ahí ya comienza a entrar en juego un elemento muy significativo que tiene que ver con esa relación de Rafael Estrada, por un lado, con la literatura modernista, por otro lado, con la literatura vanguardista, y por otro lado, con una literatura de características. Qué rico. Pues vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hace Rafael Estrada? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo recibe esas críticas? Pues las recibe de una manera bastante combativa. Y esto también es un ejemplo en nuestra historia literaria. Reacciona de tres formas. Reacciona haciendo una respuesta de tres estrategias. Planea, monta, piensa una estrategia de reacción. Y entonces lo que hace es lo siguiente. Le gusta un poemario de Jiménez, llamado Belleza, publicado también en 1923, que es la etapa de Juan Ramón Jiménez, en donde ya estamos viendo lo de que alguien haga un video de más de modernismo. Y Jiménez pues escribe una literatura muy narrativa. Entonces Rafael Estrada lo que hace es copia 8 poemas de Juan Ramón Jiménez y los publica en un periódico como si fueran de él. Y entonces dedica a decir a los amigos, mire, pregúntale a Pedro de la Cruz, a ver qué le parece de esa poesía que acaba de publicar. Y obviamente la gente dice que es un desastre, que es una verdadera basura. Y entonces Rafael Estrada recoge sus testimonios y en una edición 15 días después, en un periódico, pone, expone la situación, expone la broma que hizo para decirle, bueno, que si tan mal escribe él y cuán de mal escribe Juan Ramón Jiménez, que era uno de los grandes modelos literarios, ¿verdad?, de ese momento, en España. Entonces, esa es una estrategia a la que recurre Rafael. Rafael Estrada nunca fue una persona que tuviera porque siempre vivió una constante batalla contra los demás que no lo reconocían. La segunda estrategia es un desafío. Rafael desafía, y ahorita vamos a ver un párrafo, una cita acerca de cómo fue ese desafío. ¿Por qué? Rafael Estrada no se quedaba callado. Entonces desafía a los escritores costarricenses que decían que la escribía mal a que discutieran sobre la nueva literatura. Y ahí, bueno, tampoco no hay como una reacción importante hacia esa propuesta de discusión. Y el tercer elemento es que procura el reconocimiento acudiendo a un clásico de la literatura, un clásico del modernismo, que se llamaba José Bonifacio, que era ya un señor mayor, muy legitimado, muy reconocido a nivel centroamericano. Entonces Rafael Estrada decidió decirle, por favor, valorar a su obra. Y justo Antonio Facio le dice, bueno, él no prefiere no opinar, porque la forma en que él escribe, Antonio Facio escribe, es de una manera tradicional, que no se usa de lo que Rafael Estrada. Vamos a la siguiente diapositiva. Acá está el ejemplo. Vean ustedes el nivel de enfoque, el nivel de entrenamiento
el nivel de lucha que establece que está frente a a sus enemigos. ¿Dónde están? ¿Qué se han hecho los terribles enemigos de la versificación moderna? Pues nadie contesta. Con unas coplas de Franco, unos trozos de Moreno Villa, un pasaje de Benet Mesén, un poemita de Nero, han quedado perdidos. Esa versificación, que es la más elemental en la poesía moderna, es que, Dios mío, ¿por quiénes aquí, a fuerte poetas clásicos, se han regocijado con burlarse del modernismo? Bastó con que yo los llamara a cuenta para que se quedaran como en guisa de campo. Si ignoran hasta la combinación primitiva, elemental de la nueva métrica, ¿cómo no van a ignorar leccioncitas un poco más serias, como la del ritmo arado, el ritmo final, etcétera? Palabras estas que les han causado hilaridad para dejarles luego el espasmo de la ignorancia, y de la cual están convictos. Los terribles enemigos del modernismo han enfrentado mansos corderos. Ven que no hay posibilidades de acercamiento. Siempre es la constante de lucha, de batalla, de conflicto. Vamos a la siguiente video. ¿Cómo entender esto? Como un problema, reitero lo que dije antes, de que no había el suficiente distanciamiento de estar respecto a lo que estaba escribiendo, pero tampoco lo había de parte del bando contrario. Los autores que defendían esa literatura clásica tampoco tenían esa distancia histórica para intentar comprender esta, leer esta. Entonces, Rafael está escribía dentro de una renovación del modernismo costarricense, pero dentro de esa renovación introduce elementos de la literatura vanguardista, elementos muy experimentales de la literatura vanguardista. Y eso se debió a que Estrada tenía relaciones con una escuela vanguardista muy importante de República Dominicana, específicamente tenía relación, vínculo con el poeta Andrés Avelino, que es uno de los fundadores del postulismo dominicano. Entonces Rafael estaba transitando ahí dos vías estéticas bastante diferentes. Y eso es lo que se está. Vamos a ver. ¿Dónde están esos segmentos? Un ejemplo de esos segmentos. La incorporación de la ciudad moderna, técnicas entendidos como índice de actualidad, es un elemento fundamental de la literatura vanguardista que se encuentra en este libro de Rafael Estrada. Por ejemplo, las calles desoladas, ni un color, ni un pensamiento, todo gris, triste, y la incorporación de la ciudad muy tarde en la literatura costarricense. Y aquí tenemos entonces, en 1923, un ejemplo de cómo incorpora esta esos. Y luego, otro caso, son la presencia de elementos tecnológicos. ¿Sí? Hace mucho rato pasó maullando un gato, ni siquiera animado, el ruido de un fábrica. Esto realmente muy, muy mal en los lectores de la revista, que no podían entender cómo se alejaba del motivo más subjetivo para hablar de elementos de la cotidiana. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el esoterismo en esta historia que les estoy contando? Tiene que ver mucho, porque en realidad Huellas no se puede entender como un libro modernista. Tampoco se puede entender como un libro vanguardista, porque a nivel estético hay muchos de esos elementos, incluso anteriores, incluso de formas de escritura formulistas, son más sencillas. Entonces tenemos esos tres grandes niveles estéticos en la obra de Estrada, pero hay un elemento fundamental que no vio en César Sánchez y que creo que es lo que le da sentido a la literatura de Estrada y específicamente lo que nos permite entender mejor esa publicación de la literatura costarricense. Y es justamente que Huellas es un libro de iniciación. Huellas propone un ritual de iniciación. Y ese ritual de iniciación está presente desde la misma entrada del libro. En el libro tenemos un poema inicial y dos epígrafes. Y eso es justamente lo que hace
es como una entrada a la obra escénica. Y esa entrada justamente es el ritual de iniciación esotérica. ¿Dónde están? Primero, el poema que les acabo de mencionar, el poema que está en la primera página del libro, que se llama Escato de Beloy, y 2 epígrafes colocados como notas al pie de página. Resulta que este epígrafe es del conocido libro de Eduard Suret, Los grandes iniciados. Y es esa cita que está ahí. La puerta de entrada estaba abierta durante el día. Si ven que es un doble sentido. La puerta de entrada al libro mismo está, pero también es la puerta de entrada a una iniciación. Pero allí había una estatua de Hermes y se leía sobre el zócalo, Escato de Beloy, que significa atrás los profanos. Todo el mundo respetaba aquel mandato de los misterios. Y bueno, la cita de Suret, justamente del capítulo en donde este autor habla de la formación esotérica de Pitágoras y de su acceso a ese concepto de ciencia divina como síntesis del mundo terrenal y del celeste. Entonces, no es gratuita esa cita que consta del libro de los grandes, iniciado justamente porque nos refiere a el pensamiento pitagórico y concretamente a la iniciación y esa formación de la búsqueda de una ciencia que articule el divino con lo humano, lo divino con lo terrenal. Entonces, justamente ahí tenemos esa primera entrada que nos anuncia el poeta en ese libro. Vamos a la siguiente diapositiva. El segundo epígrafe tampoco es gratuito, que sea de un texto, ¿sí? De texto o de la ciencia. Y es justamente este diálogo, este pequeño diálogo, donde dice Sócrates, mira alrededor por si algún profano nos escucha. Entiendo por profanos los que no creen que exista otra cosa que lo que pueden coger a mano llena y que no colocan en el mando de los seres operacionales del alma, ni las generaciones, ni lo que es invisible. Entonces aquí tenemos esta concepción de la iniciación, la necesidad de que a la entrada de la lectura, al igual que a la entrada de la puerta de la escuela pitagórica, se necesite un ritual de iniciación. Y ese ritual de iniciación tiene que ver con un ingreso, con un paso de lo profano a lo nuevo, un acceso a un conocimiento superior, un vínculo de la literatura con esa ciencia divina. Y esto justamente es lo que procura Rafael Estrada. Y lo vemos desde ahí ya como una puerta de explicación, una puerta de ingreso a los a las varias partes que conforman el libro de Huellas. Veamos algunos. Sí. Un ejemplo muy visible en el texto, en el libro, ya después de esa entrada inicial que nos plantea el poeta, es este fragmento. Sueño que un día lejano mi conciencia iluminó, dejando en mi ser humano el problema de la carne que jamás cesa. Sí, entonces, luego ese proceso inicial. Entonces, lo que nos plantea el libro de Huellas, justamente ese viaje del alma en exploración a partir de los sentidos, o sea, lo empírico, de acuerdo con el poemario de Huellas, lo empírico funciona como un acceso al más allá, como un acceso a formas superiores espirituales e intelectuales. Entonces ahí tenemos una perspectiva teosófica en el cual la reencarnación del espíritu es un trabajo de purificación que lo encontramos constantemente también en textos teosóficos. Una forma de acceso a la iluminación y al conocimiento del mundo. Esta dimensión está muy claramente también plasmada en el poema 7 de la primera parte, donde hay el enunciador, la figura del poeta,
se pregunta, ¿cómo caíste, alma mía, en la hoguera de mi cuerpo? ¿Descuentas alguna pena? Y así, constantemente vamos a encontrar este tipo de ejemplos en el poemario. Vamos a otro ejemplo. Lo que se llamaba antes, cómo el mundo material, el mundo de lo sensible, se permite eso al más allá. Dice el poema, para darnos cuenta del espíritu, tenemos manos de carne, ojos y labios, corazón, todo de carne pura, desde la tamaño hasta el fondo sutil de la pupila, fuente de la imaginación. Sigue el texto en el próximo. Como la gota de agua en el abismo del mar o de la ola del rocío de la nube, yo me siento a mí mismo contenido en un ser que no es mío. Vivo en mí, mi propio naturalismo, sin pensar si estoy de acuerdo o desvarío, porque mi ley es ley del mecanismo del cual soy parte y del cual confío. La estructura, la arquitectura del universo se manifiesta justamente en esa dimensión material, científica, pero el ser humano es capaz de acceder a ello mediante un proceso de iniciación, un proceso de recogimiento en la subjetividad, recogimiento en el espíritu para lograr acceder a la iluminación. Y en la siguiente diapositiva termina el poema de esa forma. Y el abismo es más grande, ilusionismo, cuanto imagine el pensamiento frío, que ve el fulgor que el autor impide, la misma ley que rige este sigilo, sé que me lleva hacia atrás que en sí me deja inmóvil o me da el vacío. Entonces como huellas es justamente un recorrido iniciático que lleva a plantear que el ser humano puede acceder a un conocimiento superior, a sensaciones superiores. Y este planteamiento lo encontramos de una manera bastante sistemática en el libro de Rafael Star. Vamos a la última diapositiva. Como conclusión, encontramos en Rafael Star un autor complejo, un autor que introduce la literatura de vanguardia y solo por ese hecho, solamente por ese hecho, la obra de Rafael Star debe valorarse, debe apreciarse. Se ha hablado acá únicamente de su primer libro, publicado en 1923. Sus siguientes poemarios son una continuación de ese trabajo de exploración con nuevas formas literarias que en otros países de América Latina ya eran bastante para entender una literatura vinculada con los movimientos esotéricos, con movimientos tan importantes que luego, en 1923, vamos a encontrar en una gran cantidad de autores costarricenses que ahora entendemos como fundamentales. El ejemplo clásico es un autor que se llama Roberto Brenes Messeni, que es quizá el autor modernista más destacado, más reconocido del país, que es un autor que estuvo vinculado con la masonería, que estuvo vinculado con el espiritismo, que estuvo vinculado con todas estas corrientes que rechazaban la dimensión empírica, como lo hace la cabeza, para buscar formas de explicación y de entendimiento más adecuadas para la situación del ser humano en el mundo. Renuncia Rafael Estrada a comunicarse con sus conciudadanos para escribir una literatura llena de narratividad, una literatura que renuncia a la métrica, a la rima, y esto junto con semantización de elementos de la tecnología que aporta la vanguardia. Los elementos de la tecnología, renuncia a las formas clásicas e incorporación de la narratividad son elementos que vinculan la obra Estrada con la vanguardia. Y la última idea que quiero reiterar es justamente que Estrada es el antecedente, el primer autor costarricense que establece un fuerte e importante vínculo entre vanguardia artística y esoterismo. Y creo que esta dimensión
fundacional de Rafael Estrada. Es algo que debemos agradecer a un autor tan valiente que siempre fue incomprendido. Tan incomprendido fue que su vida fue una verdadera tragedia. Nunca tuvo Rafael Estrada reconocimiento, nunca tuvo Rafael Estrada comentarios objetivos, justos en el país. Los hubo poco después de su muerte, pero fuera de Costa Rica. Y quiero terminar diciendo que hasta el día de hoy, este autor sigue siendo un autor desconocido para la mayoría de lectores costarricenses. No hay trabajos académicos de este autor, lo cual a mí me parece que es algo realmente injustificable. Y esa serie de situaciones difíciles por parte del autor lo llevan a sus 32 años a tomar la decisión de suicidarse. Entonces no tuvimos, lastimosamente, la continuidad de un escritor que hubiera sido uno de los grandes poetas latinoamericanos. Les agradezco mucho la atención que me han prestado esta vez.